El frío de febrero cortaba como cuchillos cuando Elena Morales, de 72 años, escuchó las palabras que jamás imaginó oír de boca de su cuñada Patricia, la mujer de su difunto hermano, parada en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pronunció la sentencia con una frialdad que helaba más que el viento invernal del Valle de Guadalupe. No puedes quedarte más aquí, Elena. Esta casa ahora es legalmente mía y necesito que te vayas hoy mismo con esos niños. La voz de Patricia era suave pero firme, como el acero envuelto en terciopelo, y cada palabra caía sobre el corazón de Elena con el peso de una lápida. Elena sintió que las piernas le temblaban, no solo por los años, sino por la incredulidad que la paralizaba. Detrás de ella, en la pequeña sala que había sido su refugio durante los últimos 3 años desde que enviudó, estaban los 4 nietos que había criado como propios después de la trágica muerte de su hijo Alberto en aquel accidente de construcción que le arrebató la vida cuando apenas tenía 35 años. Los pequeños la miraban con ojos enormes llenos de confusión y miedo creciente. Camila, la mayor de 13 años, con su cabello oscuro recogido en una trenza apretada que ella misma se hacía cada mañana porque había aprendido a ser fuerte demasiado pronto. Luego estaba Diego, de 11 años, el niño serio que intentaba ser el hombre de la familia, aunque sus hombros aún eran demasiado pequeños para esa carga. La pequeña Sofía, de 6 años, se chupaba el pulgar y se aferraba a su osito de peluche desgastado, el único recuerdo tangible que tenía de su madre. Y finalmente el bebé de la familia, Mateo, de apenas 4 años, con sus enormes ojos color miel que ahora se llenaban de lágrimas sin entender por qué la tía Patricia hablaba con esa voz que daba miedo. «Patricia, por favor», suplicó Elena sintiendo cómo la dignidad de toda una vida se desmoronaba ante la necesidad desesperada de proteger a sus nietos. «Esta casa la compramos mi hermano y yo juntos cuando nuestros padres fallecieron. Tú sabes que la mitad es mía». «Los documentos que firmaste hace 3 meses dicen lo contrario», interrumpió Patricia, sacando de su elegante bolso de cuero un sobre manila que agitó en el aire como si fuera una bandera de victoria. Elena recordó aquella tarde lluviosa, cuando Patricia llegó a visitarla con una caja de pasteles, y esa sonrisa que ahora comprendía era falsa. Su cuñada le había hablado sobre un nuevo tratamiento experimental para la diabetes que padecía Elena, un tratamiento que, según decía, podría cambiarle la vida y que un médico amigo suyo podría conseguirle a precio especial. «Los papeles que me hiciste firmar», susurró Elena sintiendo cómo la traición se extendía por sus venas como veneno. «Dijiste que eran para el seguro médico, para poder acceder al tratamiento. Me mentiste, Patricia». La mujer se encogió de hombros con una indiferencia que resultaba más cruel que cualquier insulto. «Los negocios son negocios, Elena. Esta casa vale una fortuna ahora que están desarrollando la zona vinícola. Ya tengo compradores interesados y necesito que desocupes inmediatamente». «Pero los niños», intentó argumentar Elena dando un paso adelante, mientras sentía cómo Sofía se aferraba a su falda con deditos temblorosos. «Es invierno, Patricia. Hace un frío terrible afuera. Al menos déjanos quedarnos hasta que encuentre algo, aunque sea unos días más. 2 historias cada día, 2 momentos para sentir de verdad. Si esto te llegó al alma, suscríbete ahora a Momentos Escritos y activa las notificaciones. Comenta con la palabra esperanza para que sepamos que estás ahí. Nos vemos en el próximo video». La respuesta de Patricia fue girar sobre sus tacones altos y señalar hacia la calle. «Tienes 2 horas para recoger lo que puedas cargar. Después llamaré a la policía si siguen aquí. Y Elena, no te molestes en buscar ayuda legal. Todo está perfectamente documentado y notariado. Tu firma está en cada página cediendo todos tus derechos sobre esta propiedad a cambio del supuesto tratamiento médico que según los papeles ya recibiste y pagaste». Elena sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. Había sido tan ingenua, tan confiada en que la familia era sagrada, en que la viuda de su hermano menor jamás la traicionaría de esa manera tan vil. Pero la codicia no respeta lazos de sangre ni memorias compartidas, y Patricia había esperado pacientemente el momento perfecto para atacar cuando Elena estaba más vulnerable, cuando la artritis en sus manos le impedía leer la letra pequeña de los contratos
y cuando su vista cansada ya no distinguía bien los detalles de los documentos que firmaba, confiando en la palabra de quien creía familia. Con manos temblorosas por la furia impotente y el miedo que comenzaba a trepar por su garganta, Elena buscó la única maleta grande que tenían y comenzó a meter ropa mientras los niños permanecían agrupados cerca de ella como pájaros asustados ante una tormenta que no comprenden, pero que sienten amenazante en el aire. Camila, siempre la más observadora y madura, comenzó a ayudarla en silencio, doblando las prendas de sus hermanos menores con movimientos mecánicos mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. «Abuela», susurró la niña con voz quebrada, «¿dónde vamos a ir?» «No lo sé, mi amor», respondió Elena tratando de mantener la voz firme, aunque sentía que se desmoronaba por dentro. «Pero estaremos juntos, y eso es lo único que importa». La promesa que le había hecho a Alberto en su lecho de hospital resonaba en su mente como un eco doloroso. «Cuida de mis hijos, mamá», habían sido sus últimas palabras antes de que la vida se le escapara entre las máquinas y los monitores. «Prométeme que nunca se separarán, que siempre estarán juntos como familia». Lo había prometido con el corazón destrozado, mientras sostenía la mano de su hijo, que se enfriaba lentamente, y esa promesa se había convertido en su razón de existir durante los últimos 3 años. Diego, el niño serio de 11 años, recogió de la repisa la foto enmarcada de su padre. Era la última fotografía que le habían tomado, en su cumpleaños número 34, sonriendo con ese gesto que iluminaba su rostro y que ahora solo existía en papel y en los recuerdos cada vez más borrosos de sus hijos. El niño envolvió el marco cuidadosamente en una camiseta y lo colocó en la maleta como si fuera el tesoro más preciado del mundo, porque lo era. La pequeña Sofía no quería soltar a su osito para meter otras cosas en la maleta. Se aferraba a él con una desesperación que partía el alma, como si el peluche desgastado fuera su única ancla en un mundo que se desmoronaba. Mateo, demasiado pequeño para entender la gravedad de la situación, preguntaba una y otra vez con su vocecita aguda si podían llevar sus carritos de juguete, esos 3 cochecitos de plástico baratos que eran su posesión más amada. Elena metió los carritos en el bolsillo lateral de la maleta mientras sentía cómo cada objeto que dejaba atrás era como arrancar un pedazo de su historia, de su identidad, de todo lo que había construido en sus 72 años de vida. Patricia observaba desde la puerta con los brazos cruzados y una impaciencia apenas disimulada en su rostro perfectamente maquillado. El contraste entre su elegancia fría y la desesperación de la familia que expulsaba era obsceno en su crueldad. «Apúrense», dijo mirando su reloj de marca cara. «El tiempo corre y tengo una cita importante en 2 horas». Elena quiso gritarle, quiso abofetear esa cara que alguna vez había sonreído en las reuniones familiares, en las navidades compartidas, en los cumpleaños donde todos fingían ser una familia unida. Pero la dignidad que había mantenido durante toda su vida no la abandonó ni siquiera en ese momento de humillación suprema. Levantó la barbilla, cerró la maleta que apenas contenía lo esencial y tomó las manos de Sofía y Mateo. Camila y Diego recogieron 2 bolsas más, con lo poco que habían podido empacar, y la familia se dirigió hacia la puerta. El frío de febrero los golpeó como una bofetada cuando salieron de la casa que había sido su hogar. El cielo estaba gris y amenazante, anunciando tormenta. Elena miró hacia atrás una última vez y vio a Patricia cerrar la puerta con un golpe seco que resonó en su pecho como el sonido final de su antigua vida, desapareciendo para siempre. La calle estaba desierta, las casas vecinas con sus ventanas cerradas y cortinas corridas, ajenas al drama humano que se desarrollaba justo frente a ellas. Elena sintió el peso de la maleta en su mano artrítica, el peso de la responsabilidad en sus hombros cansados, el peso de 4 vidas que dependían completamente de ella y de decisiones que tendría que tomar sin saber cuáles serían las consecuencias. Caminaron durante horas por las calles del Valle de Guadalupe, mientras el sol invernal comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos grises y naranjas enfermizos que prometían una noche gélida. Elena no tenía un plan, no tenía un destino, solo tenía la urgencia primitiva de alejarse de la mirada triunfal de Patricia y encontrar algún lugar,
cualquier lugar donde sus nietos pudieran estar a salvo del frío que ya comenzaba a calar hasta los huesos. Los viñedos que rodeaban la región se extendían a ambos lados del camino como esqueletos dormidos, las vides podadas y desnudas, esperando la primavera que para Elena parecía imposiblemente lejana. Diego cargaba una de las bolsas más pesadas, sus pequeños brazos temblando por el esfuerzo, pero su rostro serio y decidido mostraba que no se quejaría aunque le doliera cada músculo del cuerpo. Camila llevaba a Mateo de la mano, el pequeño que ya no preguntaba por sus carritos, sino que caminaba en silencio, con esa capacidad infantil de sentir el peligro sin comprenderlo completamente. Sofía se había quedado dormida en los brazos de Elena, su osito apretado contra su pecho y su respiración suave haciendo pequeñas nubes de vapor en el aire helado. El peso de la niña en sus brazos cansados era tanto físico como emocional, y Elena sentía que en cualquier momento sus piernas cederían y todos se derrumbarían en el borde del camino, como los despojos humanos que Patricia había decidido que eran. Necesitaban detenerse, necesitaban descansar, pero sobre todo necesitaban refugio antes de que la oscuridad completa los envolviera y el frío nocturno del valle se volviera mortal. La temperatura ya había bajado considerablemente y Elena podía ver cómo Diego temblaba dentro de su chamarra delgada, que no era suficiente protección contra el viento que comenzaba a soplar desde las montañas cercanas. «Abuela», suplicó Camila con voz temblorosa, «mis pies no pueden más. Podemos sentarnos aunque sea un momento». Elena miró a su alrededor, buscando desesperadamente algún lugar que ofreciera, aunque fuera un poco de protección contra los elementos. Fue entonces cuando lo vio, casi escondido detrás de un grupo de eucaliptos viejos y medio kilómetro adentro de lo que parecía ser una propiedad abandonada. Era un edificio largo y bajo, con paredes de piedra, y lo que alguna vez había sido un techo de tejas rojas, ahora parcialmente derrumbado, pero aún ofreciendo algo de cobertura. Parecía una de esas antiguas bodegas de vino que abundaban en el valle, construidas décadas atrás cuando la industria vinícola apenas comenzaba en la región y que habían sido abandonadas cuando los dueños quebraron o se mudaron a instalaciones más modernas. Elena sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho exhausto. «Allá», dijo señalando hacia el edificio. «Vamos a ver si podemos refugiarnos allí esta noche». Los niños siguieron la dirección de su dedo y asintieron con esa confianza ciega que los niños tienen en sus adultos, sin saber que Elena estaba tan perdida y asustada como ellos, pero que simplemente era mejor ocultándolo. Caminaron hacia la estructura atravesando viñedos abandonados, donde las malezas habían crecido salvajes entre las hileras de vides muertas. La propiedad estaba claramente deshabitada desde hacía años. Las cercas caídas y oxidadas, los letreros descoloridos y torcidos anunciando un nombre de bodega que ya nadie recordaba. Cuando llegaron a la entrada principal, Elena depositó suavemente a Sofía en el suelo, la niña despertando apenas y quejándose por el frío que inmediatamente la golpeó. La puerta de madera de la bodega estaba entreabierta, colgando de bisagras oxidadas que chillaron como almas en pena cuando Elena la empujó con su hombro. El interior estaba oscuro como boca de lobo y olía a humedad, a madera podrida y a años de abandono, pero también olía a refugio, a un lugar donde el viento no podría alcanzarlos. «Esperen aquí», ordenó Elena a los niños mientras buscaba en su bolso los fósforos que siempre llevaba para encender las velas cuando había apagones en su antigua casa, la casa que ya no era suya. Encendió uno, y la pequeña llama temblorosa iluminó lo suficiente para revelar un espacio amplio con lo que alguna vez habían sido barricas de vino apiladas contra las paredes, ahora vacías y cubiertas de polvo y telarañas. El piso era de tierra apisonada, y en una esquina había un montón de paja vieja que probablemente había servido para empacar botellas hacía mucho tiempo. No era mucho, pero era infinitamente mejor que pasar la noche a la intemperie con 4 niños pequeños. «Pueden entrar», dijo Elena tratando de sonar optimista, aunque su corazón estaba pesado como plomo. «Vamos a pasar la noche aquí y mañana buscaremos algo mejor». Los niños entraron cautelosamente, sus ojos adaptándose lentamente a la penumbra, mientras Elena encendía otro fósforo para inspeccionar mejor el lugar.
Diego encontró algunas tablas de madera apiladas en una esquina, restos de lo que alguna vez habían sido estantes o cajas. Abuela, ¿podemos hacer una fogata con esto para calentarnos? La idea era buena pero peligrosa, en un espacio cerrado sin ventilación adecuada. Sin embargo, Elena sabía que morirían de frío antes del amanecer si no encontraban alguna forma de generar calor. Vio que había algunas ventanas rotas en la parte alta de las paredes, suficientes para que el humo escapara. Está bien, dijo finalmente, pero haremos el fuego pequeño y cerca de esa ventana rota. En el centro del piso de tierra, Elena y Diego trabajaron juntos para hacer un pequeño círculo con piedras que encontraron afuera. Camila desmenuzó la paja seca, mientras los pequeños observaban fascinados cómo sus hermanos mayores y su abuela creaban algo parecido a un campamento. Elena usó 3 fósforos preciosos antes de que finalmente una pequeña llama prendiera en la paja y comenzara a consumir las astillas de madera que habían colocado cuidadosamente encima. El humo subió en espirales grises hacia el techo, parcialmente derrumbado, y salió por las grietas y las ventanas rotas, y milagrosamente el fuego comenzó a crecer dándoles luz y un calor bendito que hizo que todos se acercaran instintivamente. Por primera vez desde que habían salido de la casa esa tarde, los niños sonrieron tímidamente mientras extendían sus manos hacia las llamas. Sentados alrededor del fuego en el suelo de tierra de aquella bodega abandonada, Elena abrió la maleta y sacó lo poco que había podido empacar de comida. Había un paquete medio vacío de galletas saladas, 2 manzanas que estaban empezando a arrugarse y una botella de agua que habían llenado en una fuente pública durante su caminata. Racionó las galletas cuidadosamente, dándole a cada niño 3 piezas y guardando el resto para el desayuno que vendría demasiado pronto. Las manzanas las cortó en pedazos pequeños, usando la única navaja que había empacado. Esa navaja vieja que había pertenecido a su difunto esposo y que ahora era una herramienta de supervivencia. Comieron en silencio compartiendo la botella de agua que no alcanzaba a calmar la sed de nadie, pero que era todo lo que tenían. Elena no comió nada reservando su porción para los niños, argumentando que no tenía hambre cuando en realidad su estómago rugía de necesidad. Después de comer, Diego y Camila ayudaron a acomodar la paja en un rincón, creando algo parecido a una cama improvisada. Extendieron las pocas prendas extra que habían empacado sobre la paja para crear una capa entre sus cuerpos y el suelo frío y húmedo. Los 4 niños se acurrucaron juntos como cachorros buscando calor, mientras Elena los cubría con su propio abrigo grueso, aunque eso significaba que ella pasaría la noche temblando. «Abuela», susurró Sofía con su vocecita somnolienta, «me da miedo este lugar. Siento que hay fantasmas». Elena se acostó junto a ellos abrazándolos a todos contra su cuerpo viejo y cansado. «No hay fantasmas, mi amor», mintió suavemente. «Solo estamos nosotros y Dios que nos está cuidando. Mañana todo se verá mejor, ya lo verás». Pero mientras decía esas palabras, Elena no estaba segura de creer en ellas. El fuego comenzó a consumirse demasiado rápido, dejando solo brasas que daban más humo que calor. La oscuridad se hizo más densa, y con ella llegó un frío penetrante que se colaba por cada grieta de la bodega abandonada. Elena se mantuvo despierta escuchando la respiración de sus nietos, que finalmente habían sucumbido al agotamiento. Diego roncaba suavemente, Camila se movía inquieta en sueños, Sofía murmuraba cosas ininteligibles y Mateo chupaba su pulgar haciendo ruiditos de bebé. Eran los sonidos más preciosos y aterradores que Elena había escuchado, porque representaban 4 vidas completamente dependientes de ella, 4 futuros que pendían de un hilo delgado sostenido por sus manos artríticas de anciana. Lloró en silencio esa noche, lágrimas calientes que rodaban por sus mejillas arrugadas mientras pensaba en su hijo Alberto y en la promesa que le había hecho. «Lo siento tanto, mi hijo», susurró a la oscuridad. «No sé si podré mantener mi promesa de mantenerlos juntos. No sé qué vamos a hacer mañana o pasado mañana. Estoy tan cansada y tan asustada y tan perdida. Si has llegado hasta aquí con nosotros en esta historia, si tu corazón ya se ha conectado con Elena y sus nietos, queremos que sepas algo muy importante. Esta no es solo una historia que contamos, es un pedacito de vida que compartimos contigo, porque creemos que en medio de tanto contenido frío y distante
que hay por todas partes, todavía hay espacio para historias que nos recuerden lo que realmente importa. Historias que nos hagan sentir, que nos hagan llorar, que nos hagan creer en la bondad incluso cuando el mundo parece cruel. Por eso queremos pedirte algo desde el corazón, sin presiones ni exigencias, solo como quien le pide algo a un amigo. Si esta historia te está tocando el alma, si sientes que vale la pena que más personas la conozcan, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal. No es solo un botón que presionas, es tu forma de decirnos que quieres más historias así, que crees en lo que hacemos, que valoras el trabajo de crear estos momentos de conexión humana genuina. Y después, cuando termines de ver toda la historia, nos encantaría que nos dejaras un comentario contándonos qué te hizo sentir. A veces leemos comentarios que nos hacen llorar porque nos damos cuenta de que estas historias no solo entretienen, sino que tocan corazones reales, que sanan heridas invisibles, que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. También queremos que este sea tu espacio, que nos cuentes tus propias historias de superación, de luchas, de momentos donde todo parecía perdido pero encontraste la fuerza para seguir. Y si tienes ideas para nuevas historias que te gustaría que contáramos, compártelas con nosotros porque este canal lo construimos juntos, tú y nosotros, como una familia que se reúne a compartir lo que importa. El amanecer llegó con una luz gris y fría que se filtró por las grietas de la bodega abandonada, revelando la cruda realidad de su situación con una claridad despiadada. Elena había dormido apenas un par de horas, en intervalos cortos, interrumpidos por el frío que calaba hasta los huesos y por el miedo constante de que algo o alguien los descubriera en aquella propiedad que no era suya. Los niños despertaron tiritando y con las caritas sucias de tierra y hollín del fuego que se había extinguido durante la noche, dejando solo cenizas grises y frías. Mateo lloró inmediatamente, pidiendo desayuno con esa desesperación infantil que no entiende de circunstancias o limitaciones. Elena sacó de la maleta las galletas que había guardado y las repartió con manos temblorosas por el frío y la artritis que parecía haber empeorado durante la noche. Cada niño recibió 2 galletas y un pequeño sorbo de agua de la botella, que ya estaba casi vacía. No era suficiente ni remotamente suficiente, pero era todo lo que tenían. Después de ese desayuno miserable, Elena sabía que tenían que tomar decisiones urgentes, y ninguna de ellas era fácil. Camila y Diego, dijo reuniendo a los niños mayores, mientras los pequeños jugaban con piedrecitas en una esquina. Necesito que sean muy valientes ahora. Abuela va a salir a buscar agua y comida, pero ustedes tienen que quedarse aquí cuidando a Sofía y a Mateo. Los 2 niños la miraron con ojos enormes, llenos de miedo, ante la perspectiva de quedarse solos en aquel lugar extraño y desolado. Pero abuela, protestó Camila, ¿qué pasa si viene alguien? ¿Qué pasa si nos encuentran? ¿Qué pasa si no vuelves? Cada pregunta era una flecha directa al corazón de Elena, pero sabía que no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad o duda. Volveré, dijo con más convicción de la que sentía. Siempre vuelvo por ustedes porque son mi vida entera, pero necesito que cierren bien la puerta cuando salga y que no le abran a nadie, absolutamente a nadie que no sea yo. Si escuchan voces o pasos, se esconden detrás de esas barricas grandes y no hacen ningún ruido. Me prometen que harán exactamente lo que les digo. Ambos niños asintieron con lágrimas en los ojos, pero también con esa determinación que Elena les había enseñado durante los últimos años de criar a una familia en circunstancias cada vez más difíciles. Elena salió de la bodega con el corazón partido en 1000 pedazos, dejando atrás a sus nietos en aquel refugio precario. El día estaba nublado y amenazaba con llover. El viento soplaba frío trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y de los viñedos dormidos. Caminó de regreso hacia el camino principal, sintiendo cada uno de sus 72 años pesando sobre sus hombros como sacos de cemento. No tenía un plan real, solo la urgencia desesperada de encontrar comida y agua antes de que los niños comenzaran a debilitarse peligrosamente. Después de caminar casi 1 hora, vio a lo lejos lo que parecía ser un pequeño pueblo, o quizás solo un conjunto de casas agrupadas alrededor de lo que distinguió como una tienda de abarrotes. La providencia se leía en un letrero pintado a mano,
sobre la puerta de un edificio de bloques de concreto, con un pequeño porche donde un perro dormitaba al sol tenue de la mañana. Elena se detuvo afuera reuniendo coraje porque lo que estaba a punto de hacer iba contra todo lo que había sido durante su vida. Elena Morales nunca había pedido caridad, nunca había mendigado, siempre había trabajado y mantenido su dignidad intacta. Pero ahora 4 niños dependían de ella, y el orgullo era un lujo que no podía permitirse. Entró a la tienda donde un hombre de unos 50 años con un delantal manchado la miró con curiosidad mientras acomodaba latas en un estante. «Buenos días», dijo él con cortesía automática. «¿En qué le puedo servir, señora?» Elena abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta cerrada por la vergüenza y la desesperación. Finalmente logró articular con voz temblorosa. «Señor, vengo a pedirle un favor. No tengo dinero ahora, pero si pudiera fiarme algo de comida para mis nietos, se lo pagaré en cuanto pueda trabajar y ganar algo. Se lo juro por lo más sagrado». El hombre la miró con esa expresión que Elena ya conocía, esa mezcla de compasión y desconfianza que la gente tiene cuando alguien les pide algo sin poder ofrecer nada a cambio. «Lo siento, señora», dijo él no con crueldad, sino con el cansancio de alguien que ha escuchado muchas historias tristes. «Esto es un negocio pequeño y no puedo estar fiando a todo el que llega. Entiendo su situación, pero tengo mis propias cuentas que pagar y mi familia que alimentar». Elena asintió sintiendo las lágrimas ardiendo en sus ojos. «Entiendo», murmuró. «Perdone la molestia». Salió de la tienda con las manos vacías y el alma aún más vacía, caminando sin rumbo por las calles del pequeño asentamiento. Fue entonces cuando vio los contenedores de basura detrás de la tienda. La idea la golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse contra una pared. Hurgar en la basura. Había llegado a eso. 72 años de vida honesta y trabajadora, reducidos a buscar sobras en la basura como un animal desesperado. Miró alrededor asegurándose de que nadie la viera y se acercó al primer contenedor con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Abrió la tapa y el olor a desperdicios la golpeó haciéndola retroceder, pero se obligó a mirar dentro. Entre las bolsas de basura vio cajas de cartón y en una de ellas distinguió lo que parecían ser verduras. Con manos temblorosas sacó la caja y descubrió papas con brotes, zanahorias blandas, cebollas con partes podridas y un repollo marchito. No era comida fresca, pero tampoco era basura inservible. Era comida que podía limpiarse, que podía cocinarse, que podía mantener a 4 niños con vida un día más. Rápidamente metió las verduras en una bolsa de plástico que encontró allí mismo y siguió buscando. En otro contenedor halló pan duro, los extremos que las panaderías descartan, pero que perfectamente podían remojarse y comerse. Cuando estaba a punto de irse, escuchó una voz detrás de ella que la hizo saltar del susto. «¿Qué está haciendo en mi basura, señora?». Elena se giró y vio a una mujer de unos 60 años con el cabello completamente blanco, recogido en un moño. Vestía con ropa sencilla pero limpia, y su expresión no era de enojo, sino de preocupación genuina. La mujer se acercó y vio la bolsa con las verduras que Elena sostenía como si fuera oro. «Está buscando comida, ¿verdad?», dijo la mujer no como pregunta, sino como afirmación. Elena bajó la mirada incapaz de sostener los ojos de aquella extraña que la había descubierto en su momento de mayor humillación. «Tengo nietos», susurró Elena. «4 nietos pequeños. No tenemos nada». La mujer, cuyo nombre después sabría que era Beatriz, asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión importante. «Venga conmigo», dijo finalmente. «No a la basura. Venga a mi casa». La llevó no muy lejos a una casita modesta, con un pequeño jardín donde crecían hierbas y algunas flores resistentes al invierno. Una vez adentro, Beatriz le indicó que se sentara en la cocina, mientras ella comenzaba a moverse por el espacio pequeño pero acogedor. «¿Cuántos años tienen sus nietos?», preguntó Beatriz mientras abría su alacena. Elena le contó todo. Necesitaba contarle a alguien la historia completa de la traición de Patricia, de la muerte de su hijo, de la promesa que había hecho y que ahora parecía imposible de cumplir. Habló mientras Beatriz escuchaba en silencio empacando una bolsa con arroz, frijoles, latas de atún, un paquete de tortillas frescas y hasta un poco de café.
Cuando Elena terminó su historia, estaba llorando sin control, todas las emociones contenidas durante días saliendo en un torrente imparable. Beatriz se sentó frente a ella y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Escúcheme bien, Elena», dijo con una firmeza amable. «Lo que su cuñada le hizo es imperdonable y criminal, pero ahora mismo lo importante no es la injusticia, sino la supervivencia. ¿Dónde están quedándose ustedes?» Elena dudó, temiendo que si decía la verdad, Beatriz llamaría a las autoridades, pero algo en los ojos de aquella mujer le decía que podía confiar. «En una bodega abandonada», admitió finalmente. «En la vieja propiedad de viñedos que está como a 1 kilómetro hacia el oeste». Beatriz asintió como si ya lo sospechara. «Esa es la antigua bodega Mendoza», dijo pensativa. La dueña era la doctora Gabriela Mendoza, una médica que se retiró y compró esa propiedad para hacer vino como pasatiempo, pero se enfermó hace como 5 años y la bodega quedó abandonada. Creo que ella vive ahora en la ciudad con su hija, pero viene de vez en cuando a revisar la propiedad». Elena sintió que el estómago se le caía a los pies. Entonces, en cualquier momento podía aparecer y echarlos de allí también. Beatriz pareció leer sus pensamientos. «La doctora Mendoza es una buena mujer, Elena, muy diferente a su cuñada. Si ella supiera su situación, estoy segura de que ayudaría. De hecho, déjeme ver si puedo contactarla». Pero Elena sacudió la cabeza con vehemencia. «No, por favor, no quiero más caridad. Ya es suficiente humillación. Solo necesitamos quedarnos allí unos días hasta que pueda encontrar trabajo y juntar algo de dinero para rentar un cuarto». Beatriz la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Está bien», dijo finalmente. «No diré nada por ahora, pero tome esto». Le extendió no solo la bolsa de comida, sino también una manta gruesa y un termo con café caliente. «Y vuelva en 3 días. Traeré más provisiones». Elena quiso rechazarlo. Quiso mantener aunque fuera un pedacito de su orgullo intacto, pero cuando pensó en los rostros hambrientos de sus nietos, supo que no tenía elección. «Gracias», susurró tomando las cosas que Beatriz le ofrecía. «No sabe lo que esto significa. Algún día se lo pagaré todo». «Lo sé», dijo Beatriz con una sonrisa triste, «porque esa es la clase de persona que usted es. Ahora vaya con sus nietos. Deben estar preocupados». Elena caminó de regreso a la bodega, con el corazón un poco menos pesado, pero aún lleno de incertidumbre. Cuando llegó y golpeó la puerta con su código especial, 3 golpes rápidos, uno lento, escuchó el sonido de los niños corriendo hacia la entrada. Camila abrió con lágrimas en los ojos. «Abuela, pensamos que no volverías». Elena entró rápidamente y abrazó a todos sus nietos mientras les mostraba la bolsa con comida. «Miren lo que conseguí», dijo tratando de sonar alegre. «Esta noche cenaremos como reyes». Los ojos de los niños se iluminaron ante la visión de comida real y abundante. Diego inmediatamente comenzó a recoger más leña para hacer un fuego nuevo, mientras Camila organizaba las provisiones como una pequeña ama de casa. Esa noche comieron arroz con frijoles, calentado en una lata sobre el fuego, y tortillas que supieron a gloria. Bebieron café aguado pero caliente del termo que Beatriz había enviado, y se envolvieron en la manta gruesa que los protegió del frío nocturno mucho mejor que sus ropas inadecuadas. Los siguientes 5 días desarrollaron una rutina frágil pero funcional en la bodega abandonada. Elena hacía viajes cuidadosos cada 3 días a la casa de Beatriz, quien cumplió su palabra, proporcionándoles provisiones suficientes para sobrevivir. Los niños, por su parte, habían transformado aquel espacio desolado en algo parecido a un hogar improvisado. Diego, con su seriedad característica, había encontrado herramientas viejas en un cobertizo medio caído y había reparado parte de la puerta principal para que cerrara mejor, protegiéndolos del viento helado. Camila había barrido el piso de tierra con una escoba hecha de ramas y había organizado sus pocas pertenencias en las barricas vacías, creando algo parecido a un sistema de almacenamiento. Hasta los pequeños contribuían a su manera. Sofía recolectaba ramitas secas para el fuego y Mateo, con sus 4 años, se había autonombrado el guardián del agua, asegurándose de que nadie desperdiciara ni una gota del líquido precioso que Elena traía de un arroyo cercano en botellas recicladas. La bodega ya no parecía tan aterradora, sino casi acogedora,
a la luz de su pequeño fuego nocturno, donde se sentaban juntos contando historias o simplemente disfrutando del calor y la compañía mutua. Sin embargo, Elena sabía que aquella existencia precaria no podía durar indefinidamente. Cada mañana despertaba con el miedo de que ese sería el día en que aparecería la dueña de la propiedad, o peor aún, que Patricia de alguna manera los encontraría y encontraría una nueva forma de hacerles daño. Necesitaba un plan a largo plazo, necesitaba encontrar trabajo y ahorrar dinero suficiente para rentar un lugar real donde pudieran vivir con dignidad y seguridad. Pero conseguir empleo a los 72 años, sin referencias recientes, y con 4 niños dependientes, parecía una tarea imposible. Beatriz le había mencionado que en el pueblo a veces necesitaban gente para trabajar en las casas de los dueños de viñedos más grandes, limpiando o cocinando, pero todas esas posiciones requerían que vivieras en la propiedad o que tuvieras transporte confiable, 2 cosas que Elena no tenía. Se sentía atrapada en un ciclo de supervivencia día a día, sin poder ver más allá de la próxima comida o la próxima noche bajo techo. Fue en una de esas mañanas frías cuando todo cambió. Elena había salido temprano a buscar más leña, dejando a los niños dormidos bajo la manta gruesa que Beatriz les había dado. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de colores rosados y dorados, cuando escuchó el sonido inconfundible de un vehículo aproximándose por el camino de tierra que llevaba a la bodega. Su corazón se detuvo por completo. Corrió de regreso hacia la estructura, medio escondiéndose detrás de uno de los eucaliptos viejos para ver quién llegaba. Era una camioneta blanca algo vieja, pero bien cuidada, que se detuvo frente a la bodega. De ella descendió una mujer que Elena calculó tendría alrededor de 65 años, delgada con el cabello plateado corto y vestida con pantalones de mezclilla y una chamarra gruesa. Llevaba una carpeta en la mano y caminó hacia la bodega con paso decidido, pero no amenazante. Elena supo instintivamente que esta debía ser la doctora Gabriela Mendoza, la dueña de la propiedad. Su primera reacción fue de pánico puro, pensando en los niños adentro en su refugio, que estaba a punto de ser descubierto. La doctora Mendoza se detuvo frente a la puerta de la bodega y pareció notar de inmediato las señales de ocupación reciente. Las cenizas del fuego afuera, las ramitas organizadas en una pila, la puerta que había sido reparada. «¿Hay alguien ahí?», llamó con voz firme pero no hostil. «Por favor, salgan. No voy a hacerles daño, pero esta es mi propiedad y necesito saber quién está aquí». Elena no tuvo opción más que rebelarse. Salió de detrás del árbol con las manos visibles, mostrando que no representaba ninguna amenaza. «Soy yo, doctora», dijo con voz temblorosa. «Elena Morales. Estamos yo y mis nietos. Por favor, no llame a la policía. Solo necesitábamos un lugar donde dormir. Nos iremos ahora mismo». La doctora la miró de arriba a abajo, no con el desdén que Elena esperaba, sino con lo que parecía ser curiosidad profesional y algo que se parecía peligrosamente a la preocupación. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó caminando lentamente hacia Elena, y dijo nietos en plural. «¿Cuántos niños hay con usted?». Elena bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos inquisitivos de aquella mujer. «Una semana, doctora. Somos 5 en total. 4 niños de 13, 11, 6 y 4 años. No hemos dañado nada, se lo juro. Solo estábamos buscando refugio del frío». Justo en ese momento, la puerta de la bodega se abrió y apareció Camila con los ojos enormes de miedo, aferrando a Mateo contra su pecho. Detrás de ella estaban Diego y Sofía, todos con las caritas sucias y el cabello despeinado, luciendo exactamente como lo que eran, niños refugiados sin hogar. La doctora Mendoza los miró durante un largo momento que pareció una eternidad. Su expresión era indescifrable para Elena, quien esperaba el grito de indignación, la amenaza de llamar a las autoridades, la orden de marcharse inmediatamente. Pero lo que vino después la dejó completamente descolocada. «Entren todos a la bodega», dijo la doctora con voz firme. «Necesito escuchar la historia completa y después decidiremos qué hacer». Elena reunió a los niños, y todos entraron a su refugio improvisado, que ahora parecía más miserable que nunca bajo la luz del día y la mirada evaluadora de su dueña legítima. Se sentaron en el suelo, alrededor de las cenizas frías del fuego nocturno,
mientras la doctora Mendoza permanecía de pie observando cada detalle del espacio. Las barricas usadas como almacenamiento, la paja acomodada como cama, las pocas pertenencias organizadas con cuidado. «Entonces cuénteme todo desde el principio», ordenó la doctora, no con dureza, sino con esa manera directa que tienen los médicos acostumbrados a obtener información crucial rápidamente. Elena no tuvo más opción que relatar toda la historia una vez más. Habló sobre la muerte de su hijo Alberto 3 años atrás, sobre cómo había criado a sus nietos cumpliendo la promesa hecha en el lecho de muerte de su hijo. Habló sobre Patricia, su cuñada, y la traición elaborada con los papeles falsificados, sobre el supuesto tratamiento médico que nunca existió y que había sido solo una excusa para robarle su única propiedad. Habló sobre el día que los echaron con apenas 2 horas para empacar, sobre la caminata desesperada en el frío de febrero, sobre encontrar esta bodega abandonada y decidir que era mejor que morir congelados en la calle. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas, porque ya no le quedaba orgullo que proteger, solo la verdad desnuda y cruda de su desesperación. Los niños permanecieron en silencio durante todo el relato, con Diego apretando los puños y Camila abrazando a los pequeños contra su cuerpo delgado, como si quisiera protegerlos de las palabras dolorosas que su abuela pronunciaba. Cuando Elena terminó su historia, reinó el silencio en la bodega roto, solo por el sonido del viento afuera y la respiración contenida de los presentes. La doctora Mendoza se había sentado en una de las barricas viejas en algún momento durante el relato, y su expresión había pasado de la curiosidad profesional a algo más profundo y personal. «Esa mujer, Patricia, su cuñada», dijo finalmente con voz controlada, pero con un filo de rabia apenas contenida. «Usó un supuesto tratamiento médico como anzuelo para engañarla. Eso es fraude médico, además de fraude de propiedad. Es uno de los crímenes más viles que existen porque juega con la esperanza de los enfermos y sus familias». Elena asintió, sintiéndose extrañamente validada al escuchar a alguien más expresar la indignación que ella había sentido, pero que había tenido que tragarse para concentrarse en la supervivencia. La doctora se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la bodega, claramente procesando información y tomando decisiones. «Mire, Elena», dijo finalmente deteniéndose frente a ella, «yo soy médica retirada. Trabajé 40 años en medicina familiar antes de comprar esta propiedad con la ilusión de hacer vino en mi jubilación. Pero la vida tenía otros planes y me enfermé con una condición que me impide venir aquí regularmente. Esta bodega lleva abandonada casi 5 años y francamente no sé qué hacer con ella. No puedo venderla porque está en un estado terrible y arreglarla costaría una fortuna que no tengo». Hizo una pausa mirando a los niños que la observaban con una mezcla de esperanza y miedo. «Pero tampoco puedo tener gente viviendo en estas condiciones en mi propiedad. Es indigno y peligroso, especialmente con niños. Si algo les pasara, yo sería responsable». Elena sintió que el corazón se le caía a los pies. Era el fin, entonces. Los echarían y tendrían que volver a las calles, o peor aún, terminarían en algún refugio, donde probablemente separarían a los niños. Pero antes de que pudiera articular una súplica desesperada, la doctora continuó hablando. «Por eso propongo lo siguiente. Ustedes pueden quedarse aquí legalmente bajo un contrato de comodato. Eso significa que tienen permiso escrito de vivir en la propiedad sin pagar renta, a cambio de cuidarla y mantenerla. Nadie podrá echarlos ni llamar a las autoridades, porque estarán aquí con mi autorización completa». El silencio que siguió fue absoluto. Elena no estaba segura de haber escuchado correctamente. Los niños la miraban esperando su reacción, pero ella estaba paralizada por la sorpresa. «Pero doctora», logró articular finalmente, «este lugar está en ruinas. No tenemos cómo pagar mejoras o reparaciones». La doctora sonrió por primera vez desde que había llegado, y era una sonrisa que transformaba completamente su rostro serio. «No les estoy pidiendo que paguen nada, Elena. Tengo algunos ahorros y contactos en construcción. Voy a contratar a alguien para que repare lo esencial: el techo completamente, las ventanas, un baño funcional y una cocina básica. No será una mansión, pero será seguro y digno». Camila dejó escapar un sollozo de alivio
Y hasta Diego, quien se había mantenido estoico durante toda la conversación, permitió que algunas lágrimas rodaran por sus mejillas. «¿Por qué haría esto por nosotros?», preguntó Elena con voz quebrada. «Ni siquiera nos conoce». La doctora Mendoza se sentó de nuevo, esta vez en el suelo junto a los niños. «Déjeme contarles algo», dijo con voz suave. «Hace muchos años, cuando recién me gradué de medicina, estaba haciendo mi servicio social en una clínica rural. Una noche llegó una familia muy parecida a ustedes, una abuela con 3 nietos que habían sido desalojados de su tierra. No tenían nada, y la abuela estaba muy enferma. Yo era joven e idealista, así que los ayudé como pude. Les conseguí refugio, los conecté con servicios sociales y traté a la abuela gratis. Esa abuela me enseñó algo que nunca olvidé. Me dijo que la verdadera medicina no está en las recetas, sino en devolver la dignidad a la gente. Ella murió 2 meses después, pero sus nietos sobrevivieron y prosperaron. Años más tarde, uno de esos niños, que entonces tenía como 8 años, vino a buscarme. Se había convertido en ingeniero y quería agradecerme por haber ayudado a su familia en su momento más oscuro. Me dijo que yo les había dado algo más valioso que techo o comida, les había dado esperanza. La doctora miró a Elena directamente a los ojos. Así que cuando Beatriz me llamó hace 2 días para contarme sobre una familia que estaba sobreviviendo en mi bodega abandonada, supe que tenía que venir. Y ahora que los conozco y escuché su historia, sé exactamente qué debo hacer. Elena comenzó a llorar de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio tan profundo que dolía. «No sé cómo agradecerle, doctora», sollozó. «Le prometo que cuidaremos este lugar como si fuera nuestro. Le prometo que los niños serán respetuosos y se portarán bien». «Ya lo sé, Elena», dijo la doctora con firmeza. «Por eso estoy haciendo esto». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad que transformó no solo la bodega, sino las vidas de Elena y sus nietos. La doctora Mendoza cumplió su palabra con una eficiencia que hablaba de años de tomar decisiones rápidas y ejecutarlas sin vacilación. Contrató a un pequeño equipo de construcción local. 3 hombres trabajadores que llegaban cada mañana temprano y se quedaban hasta el atardecer reparando techos, instalando ventanas nuevas, construyendo un baño pequeño pero funcional con una regadera de agua caliente que funcionaba con un calentador solar. También construyeron una cocina básica con una estufa de gas y un fregadero conectado a un tanque de agua que se llenaba semanalmente. Los niños observaban fascinados el proceso de transformación, participando cuando podían, pasando herramientas, cargando materiales livianos o simplemente quedándose fuera del camino cuando el trabajo requería espacio. Diego estaba particularmente interesado en el proceso de construcción, haciendo 1000 preguntas a los trabajadores sobre cómo funcionaba cada cosa, desde las tuberías hasta la instalación eléctrica básica que pusieron conectada a paneles solares en el techo reparado. Camila, por su parte, había encontrado en la doctora Mendoza una figura materna sustituta que no había tenido desde la muerte de su padre. La doctora venía a supervisar el trabajo cada 2 días y siempre traía provisiones, pero también libros. Había notado que Camila era ávida lectora y comenzó a traerle libros de su propia biblioteca, novelas apropiadas para su edad, pero también algunos textos más desafiantes. «Me recuerdas a mí a tu edad», le dijo la doctora un día mientras Camila devoraba un libro sobre Marie Curie, siempre con la nariz en un libro aprendiendo sobre el mundo más allá de lo que podía ver. A los pequeños, Sofía y Mateo, la doctora les traía juguetes simples pero nuevos, cosas que ninguno de los dos había tenido nunca, porque incluso cuando vivían en su antigua casa con Elena, el dinero siempre había sido escaso. Un par de muñecas para Sofía y carritos de metal resistente para Mateo, que pronto se convirtieron en sus posesiones más preciadas. Pero más que las cosas materiales, lo que la doctora Mendoza les estaba dando a todos era algo infinitamente más valioso: estabilidad y la sensación de que alguien se preocupaba por ellos genuinamente. Elena no podía creer el giro que había tomado su vida, de hurgar en basureros a tener una cocina real donde podía preparar comidas nutritivas para sus nietos. De dormir en paja húmeda a tener colchones reales, que la doctora había comprado en una tienda de descuento, pero que para ellos eran tan lujosos
como camas de hotel 5 estrellas. De vivir con el miedo constante de ser descubiertos y expulsados, a tener documentos legales que probaban su derecho a estar allí. El contrato de comodato que la doctora había preparado con un abogado amigo suyo estaba enmarcado y colgado en la pared como recordatorio constante de que esto era real, que no era un sueño del que despertarían para encontrarse de nuevo en la desesperación. Cada mañana Elena se levantaba temprano todavía, no completamente acostumbrada a la seguridad de su nueva situación, y preparaba desayuno en su cocina nueva. Ver a los niños comer con apetito, sabiendo que habría más comida cuando tuvieran hambre de nuevo, era un regalo que nunca daría por sentado. Diego y Camila habían retomado sus estudios gracias a que la doctora los había inscrito en la escuela local del pueblo, usando la bodega como su dirección oficial. Los primeros días fueron difíciles para ambos porque venían con retraso académico y con ropa que, aunque limpia y remendada por Elena, claramente era de segunda mano. Algunos niños se burlaron especialmente de Diego, llamándolo el niño bodega, pero el muchacho había desarrollado una coraza emocional gruesa durante los meses de adversidad y simplemente ignoraba los comentarios crueles, concentrándose en sus estudios con una determinación feroz. «Quiero ser ingeniero como el nieto de la doctora Gabriela», le confió a Elena una noche. «Quiero construir casas para gente que no tiene dónde vivir, para que nadie tenga que pasar por lo que nosotros pasamos». Elena lo abrazó con el corazón hinchado de orgullo y dolor a la vez, porque su nieto de 11 años había perdido gran parte de su inocencia, pero había ganado algo igualmente valioso: propósito y compasión nacidos del sufrimiento. Camila, por otro lado, había encontrado su lugar en el club de lectura de la escuela, donde su inteligencia y amor por los libros finalmente eran apreciados en lugar de ser motivo de burla. Había hecho una amiga, una niña llamada Lucía de una familia de trabajadores de viñedo, que también conocía lo que era luchar y que no juzgaba a Camila por su situación. Pero mientras la vida de Elena y sus nietos comenzaba a estabilizarse y a mostrar señales de algo parecido a la normalidad, en otro lugar muy diferente, Patricia, la cuñada que los había traicionado tan cruelmente, estaba experimentando el inicio de su propia caída. Los compradores que había mencionado ese día fatídico, cuando echó a Elena y los niños, habían resultado ser representantes de una empresa de desarrollo inmobiliario de California interesados en la propiedad por su ubicación estratégica. El trato parecía perfecto, más dinero del que Patricia había soñado conseguir por aquella casa modesta. Pero cuando los abogados de la empresa comenzaron a revisar los títulos de propiedad como parte del proceso de due diligence habitual, descubrieron irregularidades serias en los documentos que Patricia había presentado. El notario cuyo sello aparecía en los papeles de cesión que Elena supuestamente había firmado, había muerto 2 años antes de la fecha que aparecía en los documentos. Más aún, cuando investigaron más profundamente, encontraron que Patricia había utilizado el mismo esquema con otras 3 propiedades en la región, convenciendo a ancianos vulnerables de firmar documentos bajo falsos pretextos y quedándose con sus casas. La empresa de desarrollo no solo canceló el trato, sino que reportó sus hallazgos a las autoridades correspondientes. La Fiscalía del Estado comenzó una investigación formal por fraude de propiedad y falsificación de documentos públicos. Patricia, que se había sentido tan inteligente y astuta, descubrió demasiado tarde que la codicia tiene consecuencias y que las mentiras elaboradas eventualmente se desenredan. Cuando recibió la notificación de que estaba siendo investigada, entró en pánico. Intentó contactar a Elena para ofrecerle algún tipo de acuerdo para convencerla de que no testificara en su contra, pero Elena ya no vivía en direcciones conocidas y Patricia no tenía manera de encontrarla. En su desesperación, Patricia comenzó a hacer movimientos financieros erráticos, tratando de esconder dinero y activos, lo cual solo empeoró su situación legal, porque ahora agregaban cargos de obstrucción de justicia y lavado de dinero a la lista creciente de sus crímenes. Su esposo, un hombre débil que siempre había permitido que Patricia tomara todas las decisiones, la abandonó cuando se dio cuenta de la magnitud del problema legal en el que estaban metidos. La dejó sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fue Beatriz, la mujer del pueblo, que había ayudado a Elena desde el principio,
quien se enteró primero de la situación de Patricia. Tenía una sobrina que trabajaba en la oficina del fiscal y le había mencionado casualmente durante una comida familiar que estaban procesando un caso de fraude contra una mujer de Valle de Guadalupe. Cuando Beatriz escuchó el nombre, Patricia Morales, inmediatamente hizo la conexión. Esa misma tarde condujo hasta la bodega, donde Elena y los niños ahora vivían con relativa comodidad, y les contó las noticias. Elena escuchó en silencio, mientras Beatriz relataba los detalles de la investigación y los cargos que Patricia enfrentaba. Los niños estaban en la escuela, así que era solo ella y Beatriz, sentadas en la pequeña mesa de la cocina tomando café. Cuando Beatriz terminó, esperó la reacción de Elena pensando que quizás sentiría satisfacción o incluso alegría ante la caída de la mujer que tanto daño les había causado. Pero Elena solo suspiró profundamente y sacudió la cabeza con tristeza. «No me alegra, Beatriz», dijo finalmente. «No puedo alegrarme del sufrimiento de nadie, ni siquiera de alguien que me hizo tanto daño. Lo que Patricia hizo fue terrible y merece enfrentar consecuencias, pero no siento triunfo ante esto, solo una tristeza profunda por cómo la codicia puede destruir a las personas». Beatriz la miró con respeto renovado. «Eres una mejor persona que yo, Elena. Yo en tu lugar estaría celebrando». Elena sonrió tristemente. «He aprendido que guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Patricia tendrá que vivir con lo que hizo, y esa es una sentencia más dura que cualquier cosa que un juez pueda darle. Lo que me importa ahora no es venganza, sino asegurarme de que mis nietos tengan un futuro». Sin embargo, Beatriz le explicó que Elena tendría que testificar en el caso porque era una de las víctimas principales y su testimonio sería crucial para la acusación. La idea de tener que enfrentar a Patricia cara a cara en una corte de justicia llenaba a Elena de una ansiedad que no había sentido desde aquellos primeros días desesperados en la bodega abandonada. Pero cuando habló con la doctora Mendoza sobre sus temores, la doctora fue clara y directa como siempre. «Elena, si no testificas, Patricia podría salirse con la suya y continuar haciendo daño a otras personas vulnerables. Piensa en todas las otras viudas ancianas que podrían caer en sus trampas si ella no es detenida. Tu testimonio no es solo por ti, es por todos ellos». Las palabras de la doctora resonaron profundamente en Elena porque tocaban su sentido innato de responsabilidad hacia los demás. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena sacó de la maleta que guardaba bajo su cama la fotografía enmarcada de su hijo Alberto. La miró bajo la luz tenue de la lámpara, trazando con el dedo el contorno de su rostro sonriente. «Hijo mío», susurró a la fotografía, «tu madre tiene que ser valiente una vez más. Tiene que pararse frente a la mujer que nos quitó tu casa y decir la verdad. Estoy asustada, pero sé que es lo correcto. Cuida de nosotros desde donde estés». La fotografía, por supuesto, no respondió, pero Elena sintió algo parecido a la paz asentándose en su corazón agitado. Había sobrevivido a la traición, había sobrevivido a dormir en el frío, había sobrevivido a hurgar en basureros. Podría sobrevivir a esto también. A la mañana siguiente, llamó a la oficina del fiscal y confirmó que testificaría cuando fuera necesario. La fecha del juicio se fijó para 6 semanas después. Tiempo suficiente para que Elena se preparara mentalmente, pero también tiempo suficiente para que la ansiedad creciera como una sombra persistente. Los niños notaron que su abuela estaba más callada, más pensativa, pero cuando preguntaban ella, simplemente les sonreía y les decía que todo estaba bien. No quería cargarlos con más preocupaciones de las que ya habían tenido que soportar en sus cortas vidas. El día del juicio amaneció frío y gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Elena se levantó antes del alba, incapaz de dormir, con el peso de lo que tendría que hacer ese día. Se vistió con su mejor ropa, un vestido sencillo, pero digno, que la doctora Mendoza le había regalado para la ocasión, y se peinó cuidadosamente frente al pequeño espejo del baño. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba hacer una trenza, pero finalmente logró dominarlas. Los niños se despertaron y notaron inmediatamente la tensión en el aire. «Abuela», preguntó Camila con voz preocupada, «¿estás segura de que quieres que vayamos contigo?» La doctora dijo que podríamos quedarnos con ella si prefieres,
Elena había luchado con esa decisión durante días. Parte de ella quería proteger a sus nietos de tener que ver a Patricia de nuevo, de tener que revivir, aunque fuera indirectamente, el trauma de aquellos días terribles. Pero otra parte de ella sabía que esto era parte de su sanación colectiva, que necesitaban ver que la justicia, aunque lenta e imperfecta, eventualmente llegaba. «Quiero que vengan», dijo finalmente. «Ustedes son parte de esta historia y tienen derecho a estar allí cuando se cuente». El viaje al juzgado en la ciudad más cercana tomó casi 2 horas en la camioneta de la doctora Mendoza, quien había insistido en acompañarlos y servir como su apoyo moral. Durante el trayecto, nadie habló mucho, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Diego miraba por la ventana con ese rostro serio que se había vuelto su expresión predeterminada. Camila sostenía la mano de Sofía, quien apretaba su osito de peluche contra su pecho. Mateo, el único que parecía ajeno a la gravedad de la situación, jugaba con sus carritos en el asiento, haciendo ruiditos de motor. Cuando llegaron al juzgado, un edificio imponente de concreto y vidrio, Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Era tan diferente de cualquier lugar en el que hubiera estado antes, tan oficial y frío, tan lleno de gente en trajes hablando en jerga legal, que no comprendía. La fiscal asignada al caso, una mujer joven de unos 30 años, con una expresión seria pero amable, se reunió con ellos en el vestíbulo. «Señora Morales», dijo estrechando la mano de Elena, «soy la licenciada Carmen Ruiz. Voy a hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó y usted solo tiene que decir la verdad con sus propias palabras. No se ponga nerviosa, y si necesita un descanso en cualquier momento, solo dígamelo». Elena asintió tratando de absorber las instrucciones, mientras su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Entraron a la sala del tribunal, una habitación grande con techos altos y filas de bancas de madera. En la parte delantera estaban las mesas de los abogados, el estrado del juez y el área de testigos. Y allí, sentada en la mesa de la defensa junto a su abogado, estaba Patricia. Elena la vio y sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Patricia se veía diferente. Ya no tenía esa apariencia impecable y confiada que siempre proyectaba. Su ropa, aunque apropiada para la corte, parecía colgando en su cuerpo como si hubiera perdido peso. Su cabello no tenía el brillo profesional de antes, y su rostro mostraba líneas de estrés y noches sin dormir. Cuando sus ojos se encontraron a través de la sala, Patricia desvió la mirada rápidamente, incapaz o sin querer sostener la mirada de la mujer que había traicionado tan cruelmente. Esa pequeña acción le dio a Elena una chispa de valor. Patricia tenía vergüenza, o al menos la apariencia de tenerla, y eso significaba que alguna parte de ella sabía lo horriblemente mal que había actuado. El juicio comenzó con formalidades legales que Elena apenas comprendía. Los abogados hablaban sobre mociones y evidencias admisibles usando palabras grandes y frases complicadas. Pero cuando llegó el momento de los testimonios y llamaron a Elena al estrado, todo se volvió muy real, muy rápido. Caminó hacia la silla de testigos sintiendo las miradas de todos en la sala sobre ella. Le pidieron que jurara decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, y ella juró con voz clara porque eso era lo único que tenía que ofrecer, su verdad. La licenciada Ruiz se acercó con una expresión alentadora. «Señora Morales», comenzó con voz amable, «¿puede decirnos cuál era su relación con la acusada Patricia Morales?» Elena respiró profundo. «Patricia es la viuda de mi hermano menor. Después de que mi hermano murió, ella y yo mantuvimos contacto, especialmente porque yo necesitaba ayuda ocasionalmente con mis nietos. Pensé que éramos familia. Pensé que podía confiar en ella». Su voz se quebró ligeramente en esas últimas palabras, pero se recompuso rápidamente. La fiscal continuó guiándola a través de la historia, desde el día que Patricia llegó con los papeles, supuestamente para un tratamiento médico, hasta el momento en que las echó de la casa con apenas 2 horas de aviso. Elena contó todos los detalles de cómo había confiado en las palabras de Patricia, porque era familia, cómo sus ojos cansados no podían leer la letra pequeña de los documentos, cómo había firmado donde le indicaban creyendo que estaba asegurando un futuro mejor para sus nietos,
cuando en realidad estaba entregando el único patrimonio que tenía. Mientras Elena hablaba, podía ver a Patricia en la mesa de la defensa, con la cabeza gacha, mirando fijamente sus manos entrelazadas. El abogado defensor de Patricia, un hombre de mediana edad, con un traje caro, intentó hacer su trabajo durante el contrainterrogatorio. «Señora Morales», dijo con un tono que pretendía ser escéptico, pero que sonaba ensayado. «¿No es cierto que usted firmó esos documentos voluntariamente? Nadie la forzó físicamente, ¿verdad?» Elena lo miró directamente sin pestañear. «Es cierto que nadie me puso un arma en la cabeza, señor abogado, pero sí me engañaron, aprovechándose de mi vista débil, de mi analfabetismo legal y de mi confianza en alguien que yo consideraba familia. Cuando alguien te miente sobre lo que contiene un documento y tú confías en esa persona porque compartes su sangre, eso es más que engaño, es traición de la peor clase». El abogado intentó algunas preguntas más, tratando de sembrar dudas sobre la competencia mental de Elena o sugerir que ella había entendido lo que firmaba, pero no había leído los términos cuidadosamente. Pero Elena se mantuvo firme respondiendo cada pregunta con una dignidad tranquila que claramente impresionó al juez y al jurado. Finalmente, el abogado desistió sin haber logrado sacudir la credibilidad de su testimonio. Cuando Elena bajó del estrado, se sentó junto a la doctora Mendoza, quien le apretó la mano en un gesto de apoyo silencioso. Camila tenía lágrimas rodando por sus mejillas y hasta Diego tenía los ojos húmedos. Después de Elena testificaron otros peritos, un experto en falsificación de documentos, que confirmó que el sello notarial era falso, un investigador que había rastreado los otros casos de fraude de Patricia y las otras víctimas, ancianos vulnerables, que habían caído en esquemas similares. Cada testimonio construía un caso cada vez más sólido contra Patricia, quien parecía encogerse más y más en su silla con cada palabra pronunciada. Su abogado hizo su mejor esfuerzo, argumentando que ella había actuado sin intención criminal, que había sido mal asesorada, que las víctimas habían malinterpretado las situaciones, pero los argumentos sonaban huecos ante el peso de la evidencia. El juicio duró 2 días completos de testimonios y argumentos. En la mañana del tercer día, llegó el momento de los alegatos finales. La fiscal Carmen Ruiz se paró frente al jurado y con voz clara y apasionada resumió el caso. «Señoras y señores del jurado», dijo, «han escuchado testimonios desgarradores de personas ancianas y vulnerables que confiaron en la acusada Patricia Morales y fueron traicionadas de la manera más cruel. Ella no solo les robó sus propiedades, les robó su dignidad, su seguridad, y en el caso de la señora Elena Morales, casi les robó sus vidas. Una anciana de 72 años y 4 niños pequeños fueron echados a la calle en pleno invierno sin hogar, sin comida, sin nada, porque esta mujer decidió que su codicia era más importante que la vida humana». La fiscal continuó detallando los elementos legales del caso, pero lo que resonó más fuerte fueron sus palabras finales. «Este caso no es solo sobre propiedad o documentos falsificados, es sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir, una donde los poderosos y sin escrúpulos puedan aprovecharse de los vulnerables sin consecuencias, o una donde la justicia protege a aquellos que más lo necesitan. Ustedes tienen el poder de enviar un mensaje claro hoy». El abogado de Patricia intentó un alegato final, apelando a la compasión, argumentando que su cliente había cometido errores, pero que no merecía la severidad de las penas que enfrentaba. Pero era difícil sentir compasión después de haber escuchado las historias de las víctimas. El jurado se retiró a deliberar y Elena y su familia esperaron en el pasillo afuera de la sala. Las horas pasaron lentamente cada minuto, sintiéndose como una eternidad. La doctora Mendoza había traído sándwiches, pero nadie tenía mucho apetito. Finalmente, después de casi 4 horas, el alguacil salió y anunció que el jurado había llegado a un veredicto. Todos regresaron a sus lugares con Elena, sintiendo que el corazón se le saldría del pecho. El jurado entró, y el portavoz, un hombre mayor de aspecto serio, se puso de pie cuando el juez le pidió el veredicto. En el caso del Estado contra Patricia Morales, por los cargos de fraude de propiedad, falsificación de documentos públicos y abuso de confianza contra personas vulnerables, encontramos a la acusada culpable de todos los cargos. El alivio que Elena sintió
fue tan intenso que tuvo que agarrarse del brazo de la doctora Mendoza para no caerse. Camila soltó un sollozo y Diego apretó los puños en un gesto de victoria silenciosa. La sentencia se programó para 2 semanas después. En ese tiempo, Elena intentó procesar todo lo que había sucedido. Había testificado, había enfrentado a su traicionante cuñada y había visto cómo el sistema de justicia, aunque imperfecto, había funcionado, al menos en este caso. Cuando llegó el día de la sentencia, regresaron a la corte. El juez, un hombre de unos 60 años con una expresión severa, escuchó las declaraciones de impacto de las víctimas antes de pronunciar sentencia. Elena decidió leer una declaración que había escrito cuidadosamente con la ayuda de Camila. «Señoría», leyó con voz temblorosa, pero clara, «lo que Patricia hizo casi destruye a mi familia. Nos dejó sin hogar en el frío del invierno con 4 niños pequeños. Tuvimos que hurgar en basura para comer. Dormimos en una bodega abandonada sin saber si sobreviviríamos al día siguiente, pero aunque ella intentó destruirnos, no lo logró. Encontramos bondad en extraños como la doctora Mendoza y la señora Beatriz. Aprendimos que la familia no es solo sangre, sino las personas que eligen estar allí cuando más las necesitas. Patricia me robó mi casa, pero no pudo robarme mi dignidad o el amor de mis nietos. Eso es algo que ella nunca podrá entender porque su corazón está vacío. No le deseo mal, pero espero que su castigo le enseñe lo que la vida no pudo, que la codicia al final solo trae miseria». El juez asintió lentamente después de que Elena terminó de leer. Se volvió hacia Patricia, quien estaba de pie junto a su abogado, esperando su destino. «Señora Morales», dijo el juez con voz grave, «ha sido encontrada culpable de crímenes que muestran un nivel de crueldad y premeditación que esta corte encuentra particularmente despreciable. Se aprovechó de personas vulnerables en sus momentos más difíciles y lo hizo sin un ápice de remordimiento hasta que fue capturada. Su sentencia debe reflejar la seriedad de sus acciones y servir como advertencia a otros que piensen que pueden comportarse de manera similar. Por lo tanto, la sentenció a 8 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 5 años. Además, deberá pagar restitución completa a todas sus víctimas, incluyendo la devolución de las propiedades o su valor de mercado actual. Cuando el martillo del juez golpeó el estrado sellando la sentencia, Patricia finalmente se derrumbó. Comenzó a llorar sollozos fuertes y desesperados mientras su abogado intentaba consolarla, pero era demasiado tarde. Las consecuencias de sus acciones finalmente la habían alcanzado. Elena observó sin sentir triunfo, pero sí una extraña sensación de cierre. Este capítulo de su vida finalmente estaba terminando. 6 meses después de la sentencia de Patricia, la vida en la bodega transformada había encontrado un ritmo que se sentía casi normal, casi como una vida real de verdad. Elena se despertaba cada mañana en su cama sencilla pero cómoda y pasaba unos minutos simplemente disfrutando del lujo de la seguridad antes de levantarse a preparar el desayuno. La cocina pequeña pero funcional olía a café recién hecho y a pan tostado, mientras los primeros rayos del sol de primavera entraban por las ventanas que ahora tenían cortinas blancas que Beatriz había cosido como regalo. Los niños se preparaban para la escuela con la rutina caótica pero amorosa de cualquier familia normal. Diego, ya de 12 años, se había convertido en un muchacho que mostraba destellos del hombre en que se convertiría responsable serio, pero también con momentos de alegría genuina que Elena no había visto en mucho tiempo. Había desarrollado un talento especial para las matemáticas y su maestro había mencionado la posibilidad de una beca para secundaria en una escuela técnica donde podría estudiar ingeniería como soñaba. Camila, ahora de 14 años, había florecido tanto física como emocionalmente. Seguía siendo la más madura de los niños, la que ayudaba a mantener el orden y cuidaba de los pequeños, pero también había recuperado algo de la ligereza de la adolescencia. Tenía amigas que venían a visitarla de vez en cuando, y Elena las escuchaba reír y charlar sobre cosas de adolescentes, música, programas de televisión, chicos guapos en la escuela. Esos sonidos de normalidad juvenil eran música para los oídos de Elena,
quien había temido que Camila hubiera perdido su juventud para siempre en aquellos días oscuros. Sofía, de 7 años, ya no chupaba su pulgar con tanta frecuencia, y su osito de peluche, aunque todavía dormía con ella por las noches, no era el objeto de seguridad desesperado que había sido, sino simplemente un juguete querido. La niña había comenzado a dibujar obsesivamente, llenando cuadernos con imágenes de casas, siempre casas con techos fuertes y ventanas grandes y familias sonrientes adentro. La maestra había sugerido que el arte era su forma de procesar el trauma, y Elena se aseguraba de comprarle todos los lápices de colores y papeles que pudiera necesitar. Mateo, ahora de 5 años y medio, era pura energía desenfrenada, corriendo por la propiedad, persiguiendo lagartijas, construyendo fuertes imaginarios con ramas y cajas de cartón, viviendo completamente en el presente, como solo los niños pequeños pueden hacer. Era el único que parecía no tener ningún recuerdo de aquellos días terribles en la bodega abandonada antes de que fuera reparada, y Elena agradecía eso profundamente. La restitución ordenada por la corte había comenzado a llegar lentamente a través del proceso legal complicado. La casa original de Elena había sido vendida eventualmente porque ninguno de ellos quería regresar allí. Demasiados recuerdos dolorosos estaban incrustados en esas paredes. El dinero de la venta, después de pagar todas las deudas y los costos legales, había sido depositado en una cuenta que Elena había establecido específicamente para la educación de sus nietos. No tocarían ese dinero para nada más. Era el futuro de los niños, la herencia real que su padre Alberto había querido darles, oportunidad y educación para que pudieran construir vidas mejores. La doctora Mendoza seguía siendo una presencia constante en sus vidas, visitándolos al menos una vez por semana, aunque ya no para supervisar reparaciones, sino simplemente como familia elegida. Había desarrollado un cariño especial por todos ellos, pero particularmente por Camila, a quien había comenzado a tutelar no oficialmente en ciencias y medicina. Los fines de semana, Camila a veces iba a la casa de la doctora en la ciudad y pasaban horas en su estudio rodeadas de libros médicos, discutiendo anatomía o leyendo sobre descubrimientos científicos. La doctora veía en Camila el potencial para convertirse en médica ella misma y estaba plantando esas semillas con cuidado y amor. Beatriz, la mujer del pueblo que los había ayudado cuando no tenían nada, se había convertido en algo así, como una abuela adoptiva para los niños y una amiga cercana para Elena. Las dos mujeres se reunían para tomar café al menos 2 veces por semana, compartiendo historias risa y ocasionalmente lágrimas sobre sus vidas pasadas y presentes. Beatriz había perdido a su único hijo muchos años atrás y encontraba consuelo en poder ser parte de la vida de los nietos de Elena. Era una de esas amistades que se forjan en las crisis y se fortalecen con el tiempo y la confianza mutua. Una tarde de abril, con el aire fragante de flores silvestres y el sol tibio pero no caliente, Elena estaba trabajando en el pequeño jardín que había comenzado en un lado de la bodega. Había plantado tomates, chiles, algunas hierbas y flores porque la belleza importaba tanto como la función. Estaba arrodillada en la tierra quitando malezas cuando escuchó el sonido de la camioneta de la doctora Mendoza llegando. Se levantó limpiándose las manos en su delantal, justo cuando la doctora bajaba del vehículo, pero esta vez no estaba sola. Junto a ella venía una mujer más joven de unos 35 años con el cabello oscuro y una sonrisa amable. «Elena», dijo la doctora acercándose, «quiero presentarte a alguien. Esta es Mariana, mi hija». El nombre golpeó a Elena en el pecho, porque por supuesto ese también había sido el nombre de su nuera, la madre de sus nietos, que había muerto junto con su hijo Alberto. La joven Mariana extendió su mano. «Es un honor conocerla, señora Morales. Mi madre me ha contado tanto sobre usted y los niños. He querido venir a visitarlos desde hace meses, pero el trabajo me ha tenido muy ocupada». Las 3 mujeres se sentaron en la mesa que estaba afuera, bajo un toldo que Diego había ayudado a instalar y que proporcionaba sombra agradable. La doctora le explicó que Mariana era trabajadora social especializada en casos de familia y que había estado siguiendo su caso aunque a distancia desde el principio. «Mamá me contó sobre cómo los encontró aquí», dijo Mariana con voz suave, «y sobre todo, lo que han pasado. Su historia es notable, señora Elena.
realmente notable. La conversación fluyó naturalmente tocando temas de la vida presente, de los planes para los niños, de las mejoras continuas en la propiedad. Mariana mencionó que conocía algunos programas de becas para niños en situaciones como la de los nietos de Elena y prometió enviarle información. También habló sobre grupos de apoyo para abuelas criando nietos donde Elena podría encontrar comunidad y recursos adicionales. Mientras hablaban, los niños regresaron de la escuela en el autobús viejo que los recogía en el camino principal. Corrieron hacia la casa llenos de energía y ruido como siempre, y se detuvieron tímidamente cuando vieron a la visitante desconocida. «Niños», llamó Elena, «vengan a conocer a la hija de la doctora Gabriela». Los cuatro se acercaron con esa mezcla de curiosidad y timidez que tienen los niños ante extraños. Mariana los saludó a cada uno por su nombre, lo cual los impresionó porque significaba que la doctora Mendoza había hablado lo suficiente de ellos como para que su hija los conociera, aunque nunca se hubieran encontrado. Diego, con su seriedad característica, le estrechó la mano formalmente. Camila sonrió tímidamente pero con calidez. Sofía se escondió parcialmente detrás de Elena, pero sostuvo su osito para que Mariana lo viera. Y Mateo, con la desinhibición total de un niño de 5 años, inmediatamente comenzó a contarle sobre una lagartija que había atrapado esa mañana antes de la escuela. La visita se extendió hasta el atardecer con la doctora y su hija, quedándose para cenar. Elena preparó una comida sencilla pero abundante con verduras de su jardín y pollo que Beatriz les había traído el día anterior. Se sentaron todos alrededor de la mesa grande que ocupaba el centro de la bodega, ahora convertida en hogar, y compartieron comida, historias y risas. Era uno de esos momentos que Elena sabía que debía atesorar, porque no hace mucho esto hubiera parecido imposible, tener una mesa llena, tener comida para compartir, tener gente que los amaba reunida a su alrededor. Después de la cena, cuando los niños estaban lavando los platos, haciendo más ruido y salpicando más agua de lo necesario, Mariana se acercó a Elena con una expresión seria. «Señora Elena», dijo en voz baja, «quiero que sepa algo. He trabajado en servicios sociales durante casi 10 años y he visto cientos de casos de familias en crisis, pero la forma en que usted mantuvo unida a su familia contra todo pronóstico es algo que no había visto antes. La mayoría de la gente en su situación hubiera colapsado, hubiera permitido que los niños fueran al sistema de cuidado temporal. Pero usted no. Usted luchó como una leona por ellos y eso los salvó en más formas de las que probablemente se da cuenta». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. «Solo hice lo que cualquier abuela haría», dijo modestamente. «Les prometí a sus padres que los cuidaría». Mariana sacudió la cabeza. «No, señora Elena, no es lo que cualquiera haría. Es lo que solo alguien con un amor extraordinario y una fuerza increíble haría. Y quiero que lo reconozca y se sienta orgullosa de eso. Mi madre me ha dicho que usted sigue sintiéndose culpable por firmar esos papeles, por confiar en Patricia, por poner a los niños en peligro aunque fuera sin intención. Pero necesita perdonarse. Fue una víctima de fraude y abuso. Nada de lo que pasó fue su culpa». Las palabras de Mariana tocaron algo profundo en Elena, algo que había estado cargando como un peso invisible desde el día que firmó aquellos papeles engañosos. Había guardado esa culpa tan apretada contra su pecho que se había vuelto parte de ella. Pero tal vez era tiempo de soltarla, de perdonarse, de aceptar que había sido humana y vulnerable y que eso no la hacía débil, sino simplemente humana. Esa noche, después de que la doctora Mendoza y Mariana se fueron, después de que los niños se acostaron y la bodega quedó en silencio, excepto por los sonidos suaves de sueños infantiles, Elena salió afuera. El cielo estaba increíblemente claro, lleno de estrellas que brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. El aire era fresco, pero no frío, perfumado con el olor de la tierra y las flores de primavera. Se sentó en la silla que Diego había reparado y miró hacia el cielo, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses, desde el día horrible cuando Patricia las echó hasta este momento de paz relativa. Pensó en su hijo Alberto, en su nuera Mariana, en las promesas hechas y las promesas cumplidas. Pensó en Patricia pudriéndose en una celda de prisión, pagando por sus crímenes, pero también probablemente llena de amargura y arrepentimiento.
Pensó en Beatriz y la doctora Gabriela y ahora Mariana, y en cómo extraños se habían convertido en familia. Pensó en sus nietos durmiendo seguros y calientes, con sueños de futuros posibles de escuelas y carreras y vidas normales. Y por primera vez desde que todo comenzó, Elena sintió algo que había olvidado que podía sentir. Esperanza genuina, no la esperanza desesperada de supervivencia, sino la esperanza tranquila de que las cosas estarían bien, de que habían atravesado lo peor y habían salido más fuertes del otro lado. No significaba que no habría más desafíos o momentos difíciles, porque la vida siempre trae ambos. Pero significaba que habían construido algo sólido, un fundamento de amor y confianza mutua, sobre el cual podían construir su futuro. Elena recordó algo que la doctora Mendoza le había dicho semanas atrás, durante una de sus conversaciones sobre café. Le había dicho: Elena, un hogar no es un edificio. Un hogar es donde tu corazón está seguro, donde eres amada, sin condiciones, donde puedes ser tú misma en tus mejores y peores momentos. Ustedes perdieron un edificio, pero nunca perdieron su hogar porque lo llevaban consigo en el amor que se tienen. Y tenía razón. Durante aquellos días terribles en la bodega fría y oscura, cuando no tenían nada material, seguían teniendo lo más importante, se tenían los unos a los otros. Esa noche, bajo las estrellas, Elena hizo una promesa diferente. No fue una promesa hecha a un moribundo, ni una promesa nacida de desesperación. Fue una promesa hecha a sí misma y al universo. Prometió que nunca olvidaría las lecciones de compasión y generosidad que Beatriz y la doctora le habían enseñado. Prometió que cuando tuviera la oportunidad ayudaría a otros en situaciones desesperadas, como otros los habían ayudado a ellos. Prometió que les enseñaría a sus nietos no solo a sobrevivir, sino a prosperar y a devolver bondad al mundo que a veces había sido cruel, pero que también había demostrado ser capaz de inmensa generosidad. Los meses siguientes a aquella noche estrellada trajeron más cambios, todos positivos. Diego recibió la beca para la escuela técnica, y aunque significaba que tendría que tomar un autobús más largo cada día, estaba emocionado por las oportunidades que se abrían ante él. Camila comenzó un programa de tutoría con la doctora Mendoza, visitándola 2 veces por semana después de la escuela, para estudiar ciencias, con la posibilidad real de seguir medicina en el futuro. Sofía había comenzado terapia de arte en la escuela, donde una maestra particularmente perceptiva había reconocido tanto su talento como su necesidad de procesar emocionalmente su trauma a través de la creatividad. Y Mateo simplemente crecía como crecen los niños pequeños, absorbiendo el mundo lleno de preguntas interminables y energía ilimitada. Elena también había experimentado su propia transformación. Con el apoyo del grupo de abuelas criando nietos que Mariana le había recomendado, había encontrado una comunidad de mujeres que entendían sus desafíos de primera mano. Compartían recursos, consejos y, sobre todo, empatía. Elena había hecho amigas verdaderas por primera vez en años, mujeres con historias similares de pérdida y resiliencia. La bodega, que una vez fue un refugio desesperado, se había convertido en un verdadero hogar. Tenía paredes que los protegían, ventanas que dejaban entrar la luz, una cocina donde se cocinaban comidas amorosas y esquinas llenas de risas y a veces lágrimas, pero siempre amor. Las viñas que rodeaban la propiedad estaban comenzando a revivir bajo el cuidado básico que Elena les daba, no porque planeara hacer vino, sino porque algo en ella se negaba a dejar que murieran. Representaban renovación, la idea de que incluso cosas que parecen muertas pueden volver a la vida con suficiente cuidado y paciencia. En el primer aniversario del día que la doctora Mendoza los había encontrado, organizaron una pequeña celebración. Beatriz trajo un pastel casero. La doctora Gabriela y su hija Mariana trajeron regalos modestos pero reflexivos para cada niño. Algunos de los nuevos amigos de los niños de la escuela también vinieron con sus padres, quienes habían llegado a respetar y admirar a Elena y su determinación inquebrantable. Se reunieron todos en la propiedad, que ya no parecía abandonada, sino vibrante y llena de vida, compartiendo comida, historias y la alegría simple de estar juntos. Mientras Elena miraba a su alrededor, viendo a sus nietos riendo con sus amigos, viendo a las personas buenas que habían elegido ser parte de sus vidas,
Viendo la transformación física de su hogar y la transformación emocional de su familia, supo que habían hecho más que sobrevivir, habían prosperado. No a pesar de lo que Patricia les había hecho, sino de alguna manera misteriosa a causa de ello. La adversidad extrema había revelado tanto su propia fortaleza como la bondad fundamental que existe en el mundo cuando sabes dónde buscarla. Esa noche, después de que todos se fueron y los niños se preparaban para dormir, Elena los reunió como hacía ocasionalmente para lo que llamaban su tiempo de gratitud. Cada persona compartía algo por lo que estaba agradecida ese día. Diego estaba agradecido por su nueva escuela, Camila por sus libros de ciencia, Sofía por sus nuevos lápices de colores, Mateo por el pastel que había comido probablemente 2 porciones cuando nadie estaba mirando. Cuando llegó el turno de Elena, los miró a todos con un amor tan intenso que dolía físicamente en su pecho. Estoy agradecida por ustedes, dijo simplemente por cada uno de ustedes, por cada día que tenemos juntos, por cada desafío que superamos, porque cada dificultad nos hizo más fuertes, cada lágrima nos enseñó compasión, cada momento oscuro hizo que apreciáramos más la luz. La historia de Elena Morales y sus 4 nietos no terminó esa noche, ni terminará en ningún punto definitivo, porque las vidas reales no tienen finales perfectos envueltos en moños. Continuaron viviendo enfrentando nuevos desafíos pequeños y grandes, celebrando victorias igualmente pequeñas y grandes. Diego eventualmente se convertiría en ingeniero civil, especializándose en vivienda asequible, trabajando para asegurar que otras familias como la suya tuvieran lugares seguros y dignos donde vivir. Camila seguiría los pasos de la doctora Mendoza, estudiando medicina con una especialización en medicina familiar, sirviendo a comunidades rurales y vulnerables que recordaban tanto su propia historia. Sofía se convertiría en terapeuta de arte, ayudando a otros niños a procesar trauma a través de la creatividad. Y Mateo, con su espíritu inquebrantable, se convertiría en maestro de primaria, dedicando su vida a asegurarse de que ningún niño se sintiera invisible o sin importancia. Elena vivió lo suficiente para ver a sus 4 nietos graduarse de la universidad. Cada ceremonia una victoria, no solo para el graduando, sino para toda la familia que había luchado contra viento y marea para llegar allí. Vivió para ver a Diego casarse y darle bisnietos. Vivió para cortar el listón en la apertura de la clínica comunitaria de Camila. Vivió para asistir a la primera exhibición de arte de Sofía, donde sus pinturas de casas y familias finalmente mostraban más luz que sombra. Vivió para ver a Mateo recibir un premio de Maestro del Año por su dedicación a sus estudiantes. Y cuando finalmente Elena falleció pacíficamente a los 87 años, rodeada por la familia que había salvado y que a su vez la había salvado a ella, sus últimas palabras fueron simples pero profundas. Cumplí mi promesa. Los mantuve juntos. Su funeral fue una celebración asistida por cientos de personas cuyas vidas había tocado directa o indirectamente. La doctora Gabriela Mendoza, quien ahora era muy anciana, pero insistió en asistir, habló sobre la mujer extraordinaria que había conocido en aquella bodega abandonada y cómo Elena le había enseñado que la medicina va más allá de los diplomas y las recetas. Beatriz lloró lágrimas de una amiga verdadera que había visto a Elena en su momento más bajo y había tenido el privilegio de presenciar su ascenso. Los 4 nietos, ahora adultos y exitosos, pero nunca olvidando de dónde venían, hablaron sobre su abuela, la mujer que había sacrificado todo por ellos, que había dormido en el frío para que ellos estuvieran calientes, que había pasado hambre para que ellos comieran, que había convertido una promesa hecha en dolor en una vida construida con amor. Enterraron a Elena, no lejos de la bodega que siempre sería recordada como el lugar donde su familia murió y renació en el mismo aliento. La propiedad que la doctora Mendoza había dejado oficialmente a Elena en su testamento y que Elena a su vez había dejado a sus nietos, se convirtió en un refugio para otras familias en crisis, administrado por Camila y sus hermanos, como un homenaje viviente a su abuela. Llamaron al lugar Casa Elena y su misión era simple: proporcionar refugio temporal, dignidad y apoyo a familias que, como la de ellos, alguna vez se habían encontrado sin hogar y sin esperanza. Si esta historia te ha tocado el corazón, como esperamos que lo haya hecho, queremos que sepas
que está basada en realidades que muchas familias enfrentan cada día. La traición familiar, el abuso de ancianos, la lucha por mantener familias unidas contra obstáculos imposibles no son solo elementos de una narrativa, son realidades vividas por personas reales en tu comunidad y en todo el mundo.